textual, y nos invita, o quiero invitar yo, o invitarnos, un poco a cuestionar el software occidental de las verdades absolutas, mecánicas, únicas, universales, que tenemos en nuestra cabeza por la propia formación académica de la cual venimos, para pensar efectivamente en esta diversidad de saberes, en esta diversidad de culturas y en nuestra realidad particular. Estos también son elementos de esa justicia, de esa democracia y de esa nueva institucionalidad que tenemos que construir. Muchas gracias. Sí, adelante. Les quiero pedir de manera comedida, para que todos nos podamos nutrir de este tema, que sea una pregunta concreta y específica al doctor Tarquino Orellana. Adelante, por favor. Aplaste el botón. Gracias, está activado. Yo soy Tomás Arteaga, soy de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Tengo una pregunta para el doctor Tarquino Orellana y también una pequeña pregunta para el doctor Pablo Sierra. Yo quisiera que explique un poco mejor cómo es el tema de la ponderación de las normas, porque al hablar del neoconstitucionalismo usted dice que eso a su vez, en su razón de ser, regresa nuevamente la Constitución. Es una especie de eje circular, ¿o me equivoco? Quizás eso viene a partir de la concepción hegeliana del poder, de que todo regresa a su mismo origen. Quisiera que explique muy bien eso y que explique qué es la ponderación de las normas. Y para el doctor Pablo Sierra, en el sistema de la escuela legislativa, yo entiendo al menos de la explicación que usted ha hecho que la escuela legislativa es un proceso que obedece sobre todo a la creación de una institución dentro de la función legislativa, compuesta por esos poderes. El análisis o la situación que ocurre dentro de la situación uruguaya tiene a su vez la asesoría o el trabajo de otras instituciones estatales. Eso lo dijo usted también, como la explicación de los convenios internacionales que existen entre el Uruguay y otros países. Al referirme específicamente a este tema, quisiera que por favor nos explique, si es posible, el conflicto de la papelera que se marcó entre el Uruguay y la Argentina, y si eso a su vez generó una especie de ejercicio académico dentro de la organización. Gracias. Doctor Orellana, por favor. Sí, yo creo que es bien importante plantearnos la pregunta, el cuestionamiento respecto de cuál es la verdad en el hacer jurídico. Yo creo que aquí hay varios elementos que están un poco en la discusión, la teoría de la validez, la teoría de la vigencia y la teoría de la verdad obligatoria que construye el derecho a la hora de la operación de la administración de justicia. Y ciertamente es una discusión también sobre el poder, qué verdad del poder es la que está ahí presente. Yo quisiera, sin embargo, plantear una discusión que creo que a veces nos está provocando una cierta irracionalidad a la hora de discutir los temas jurídicos, que es el supuesto de que hay distintas racionalidades y que esas racionalidades son inconmensurables. Y a mí me parece que eso contradice un concepto básico, yo me reivindico de alguna manera de la tradición del racionalismo, que es que nos podemos comprender, que sí nos podemos entender, que habrá unos márgenes de incertidumbre, que es como conversar con las compañeras mujeres, que siempre quedan ahí, pero esos márgenes de incertidumbre no quiere decir que no nos entendamos. Y yo entiendo también que el proceso de racionalidad jurídica consiste en dos elementos que yo he destacado y que me parece que son importantes, que son propios de la modernidad, es entender no la razón en esa traducción un poco también casi de orden religioso, no. O sea, las verdades absolutas, dogmáticas de la religión, traducidas a la ciencia como verdad absoluta. Creo que el concepto de verdad que la epistemología contemporánea en general está manejando es un concepto de verdad no relativa, de que todo vale lo mismo, sino un proceso de acercamiento a la verdad. Y
y un proceso, sí, racional de falsación y refutación. Y un proceso, por lo tanto, cada vez más, ojalá, controvertido, sujeto a reglas de control. Y yo creo que ese es el tema de fondo en la democracia y en la construcción del derecho, ¿no? Yo creo que entender el derecho como la constitución de una razón colectiva, entender el derecho como la comprensión de una razón democrática, esa es sobre todo la tarea a la hora de legislar, en donde yo entendería el marco, sin duda alguna, es el marco constitucional. Un marco que tiene unos puntos de tensión, unos puntos difíciles de solución, en donde la traducción jurídica sobre todo consiste en hacer que esa tensión encuentre caminos de solución. Y creo que ese es otro de los elementos fundamentales a la hora de la producción jurídica, ¿no? Producir las formas de solución de los conflictos, producir las formas del tratamiento democrático de los conflictos. Me parece que por ahí van los temas más importantes en este momento a la hora de introducir el concepto de verdad, que es un concepto de verdad ciertamente mucho más cercano a una noción, yo diría, precavida sobre la verdad, pero no absolutista de la verdad, pero tampoco irracional, donde todo es posible, donde cualquier saber en nombre de mi saber, de mi cultura, de mi propia intención, de mi subjetividad en última instancia, o de mi inconmensurabilidad como individuo, nos convierte a todos en mónadas, ¿no? Al modo de Leibniz, cada quien en su propio mundo. Yo creo que el mundo de la modernidad es un mundo de construcción de universalidades también. No de un universalito, pero sí de una universalidad que se está constituyendo. Y creo que el mejor ejemplo que tenemos respecto de esa universalidad en el derecho es la teoría de los derechos humanos. Tal vez esta es la fórmula histórica más desarrollada en la cual nos estamos desenvolviendo. Y tal vez este es un punto más de referencia, que no significa la aceptación de unas verdades, pero sí de unos principios en los cuales podemos organizar el propio diálogo democrático. Creo que ese es, al menos a manera de elementos que deberíamos poner en la reflexión a la hora de pensar la teoría de la verdad en lo jurídico. La otra pregunta que planteaba el compañero respecto de esta cuestión de esta invocación hacia la ponderación que se ha puesto un poco casi de moda, podríamos decir, en la reflexión jurídica, yo estaría más cercano a un acercamiento crítico al concepto de la ponderación, a un acercamiento crítico que ciertamente tiene unos nuevos elementos que creo que son imprescindibles de tener en cuenta, esa visión formalista del derecho que supone pensar que las normas jurídicas tienen un solo rango de aplicación y una sola realización, me parece que es imposible de sostenerla contemporáneamente. O sea, el derecho está cargado de unas valoraciones y el proceso de la operación y de la aplicación jurídica tiene valoraciones de intenciones. El problema es cómo colocamos en la argumentación jurídica esas valoraciones y discusiones y cómo le convertimos en un elemento del proceso argumental de la juridicidad. Y ese proceso argumental, decía yo, tiene un límite, que es el límite que el derecho ha creado, que es el límite de la constitucionalidad. Es el límite de constitucionalidad que nos hace ingresar a la discusión jurídica sabiendo que al discutir normas discutimos valores y que al producir soluciones producimos las soluciones más adecuadas a la realización de esos valores de un modo posible, que me parece que también es otro elemento fundamental a la hora de la reflexión jurídica, y yo diría tal vez un principio de prudencia que está en la práctica jurídica.
el pacto de valores que consta en la Constitución no es un pacto suicida, es un pacto de vida y que supone, por lo tanto, pensar los valores en su realización de posibilidad efectiva y de construcción. Y en esa perspectiva me parece que sí, ciertamente el trabajo legislativo es un trabajo sin duda alguna, de mucha perspicacia y sabiduría. Y esa tarea, tal vez en estos cambios que hemos estado haciendo en el orden doctrinal, conceptual del derecho, tal vez la hayamos perdido de vista un poco ese proceso de formación de la norma y la valoración nueva de la norma y de la producción jurídica. Creo que ahí sí hay elementos importantes, nuevos, que deberíamos, como que hay que descubrirle el nuevo lugar de la producción legislativa, como producción de razón democrática. Porque todavía podríamos estarnos quedando en un proceso de producción legislativa que es más directamente vinculada con el poder coyuntural o con la correlación de fuerzas del momento. Y eso, desde luego, tiene que ver, sin duda alguna, también con incorporar una cultura jurídica más sólida.